Orígenes de la teoría política y su evolución en un mundo globalizado. La misticidad que envuelve a la especie humana en su recorrido por el mundo es más densa tras el paso del tiempo, y aquellas explicaciones del origen continuaron en asociar elementos y métodos para esa noción opaca. La política en su originalidad y extensión ha revolucionado su necesidad y aplicabilidad a la conservación de la persona en conjunto. Saber que los principios y fundamentos filosóficos de los denominados clásicos marcaron la idea del otorgamiento del poder a base de una organización con la finalidad del bien común. ¿Daría la solución a los problemas que hoy en día siguen aquejando a la humanidad? Pero no es así. Las grietas en la sociedad cuestionan a la política como un mal necesario. Tras la necesidad de sobrevivir, el ser humano ha creado una y otra idea para reforzar su existencia y su jerarquía en este mundo. De esta manera, apartarse de la percepción de sus depredadores, incluyendo su misma especie, y generar la posibilidad de prevalecer de la manera más satisfactoria. De un ser individual y egoísta, como lo amparaba Thomas Hobbes, a un sum politicón, como lo describía Aristóteles, nacen las ideas de sostener su actuar con prevalencia a pensar más allá de sus límites personales. Trabajar en conjunto para consolidar la participación y finalizar el bien común que hoy más que nunca nos aqueja. Bajo un bosquejo histórico del origen y continuidad de la política, es sorprendente ver la mancuerna de ideas que han consolidado una debilidad física de la humanidad como algo intrascendente y dar reflectores en la razón, como la salvación y arma más importante. Sostener a la libertad como estandarte de búsqueda del poder y aplicabilidad de éste para fines de trascendencia humana radica un gran estudio del objeto, método, elementos humanos y no humanos que permitan la colaboración de distribuir acciones bajo las aptitudes de cada integrante, con la forma de ceder esa libertad si es necesario. La política es un gran enigma, una herramienta que engrandece a la raza humana y que juega un papel de doble filo, no por su esencia ni razón, pero sí por la interpretación que se le puede dar. Al leer a los clásicos y pensadores de la Ilustración, empapan de un gusto por la misma existencia humana, comprender que cada clásico figuraba su ideología al contexto que le tocó y que, de igual manera, la política como todo en el mundo seguirá cambiando. Analizar la creación de cada idea de política sobresalta la necesidad de cuidar y engrandecer esas visiones, no arrojando y prostituyendo la idea de que política es una serie de personas sentadas en fines putefactos. Porque si se sostiene esta última idea, la construcción de todas aquellas personas que han depositado su vida en la lucha de ideas y filosofías habrán sido vanas. Ahora ilustraremos un recorrido interesante y significativo de ideologías, conocer de tanto que ignoraba, pero sembrar inquietudes de ir más allá, de comprender o al menos acercar puntos que encierran la esencia blanda y dura de la política, compartiendo y debatiendo. Para tal sentido, distribuiremos este análisis en 4 periodos principalmente, estos a la raíz de la evolución de la misma especie humana: la etapa clásica, la etapa medieval, la etapa moderna, hasta la etapa contemporánea, abarcando la etapa clásica de la antigüedad desde el año 3500 a.C. hasta el siglo V, la medieval con la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, la modernidad con el siglo XV hasta la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa hasta nuestros días como la Edad Contemporánea. Época clásica. Del griego política, asuntos de la ciudad, de politicus, una latinización del griego politicus, polis ciudadanos y polis ciudad,
se enmarca que en la antigua Grecia no todas las personas gozaban del poder. La población estaba estratificada, ciudadanos, no ciudadanos y esclavos. Los primeros constituían el privilegio y reconocimiento de los derechos políticos. Los antecedentes determinan a Grecia como las formadores de la filosofía política del Estado. La política es un examen donde los ideales, las leyes, las costumbres y propiedades se interrelacionan en casos reales. Dote natural para la supervivencia de la humanidad, arte, doctrina, opinión referente al gobierno de los estados. Por lo tanto, Roma fijaba la figura de los paters familia como las únicas personas que podían determinar y hacer valer el poder. En este tanto, destacan tres grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles y Platón. Mientras Sócrates hablaba de la ética como una asociación directa a la política, las buenas personas se vuelven buenos ciudadanos. El conocimiento es la clave a través de la mayéutica. Retomando estas ideas, Aristóteles fija que el Estado regula la vida de los individuos. Su libro, La República, hace alusión a las diferentes formas de gobierno y abarcando esta misma como la más idónea. La república debe de ser ideal y debe de manifestar justicia. Las aptitudes definen a la participación y el hombre como animal social, es decir, vive bajo los yugos de otras personas igual que él, buscando las mismas satisfacciones y la necesidad de desarrollarse en sociedad. Mientras tanto, Platón nos habla en su libro Política, la Constitución es legítima cuando busca el bien común, una de las ideas más consolidadas dentro de los clásicos. Propone una organización, la clave media tiene a la hegemonía de la ciudad. El fin de la organización es la felicidad, una idea consagrada en donde se fija que las personas que obtienen la mayor cantidad de beneficios podríamos asimilarlas como esa felicidad. La época medieval también se le considera como una época de obscurismo en el ámbito político, no así en el ámbito artístico. Sin embargo, para esta época medieval, la política es una creación divina cedida a la humanidad para perfeccionar la vida social y moral de las personas. Son leyes eternas, naturales, divinas y humanas. La autoridad proviene de Dios. El poder se transmite al pueblo y el pueblo actúa bajo el bien común. Dentro de esta época, la Iglesia es el ente con el poder. Destacan dos grandes pensadores, uno de ellos, San Agustín de Hipona, que expone en su libro La ciudad de Dios que el Estado debe de ser regido por los valores cristianos. Lucha entre el reino de Dios y el reino de la humanidad. Tendría que tener una congruencia, si no ese poder no tendría legitimidad. Por otra parte tenemos a Santo Tomás de Aquino. El poder de los gobernantes proviene de Dios. La humanidad es social y política. La integración del grupo es para protegerse de aquellos vacíos que aguarda el mismo ser humano. No creía en la igualdad. Cada persona tiene un papel único en sus diferencias. La razón es importante, pero no debe separarse de la religión. Por otro lado, la época moderna, consolidada con este libro más icónico a raíz del pensamiento de la Ilustración, como lo fue la enciclopedia, determina a grandes pensadores, entre ellos Nicolás Maquiavelo, padre del realismo político, obra El Príncipe, cómo gobernar a un nuevo territorio conquistado. Era un manual en donde señalaba cuáles eran las facultades que tenía que tener ese buen gobernante. Para que un gobernante pueda mantener la paz, podrá incurrir en violencia, mentira, manipulación, todo lo que sea necesario para mantener el bienestar de la ciudadanía. Es un modelo de gobierno ideal, la república y la democracia. Por otra parte, Thomas Hobbes
habla sobre la idea principal era lograr la paz. La política y la religión no se deben mezclar. Habla sobre el sometimiento a un pacto y así superar la desconfianza. Esta tercera persona era el gobernante. Ese gobierno debe de ser a través de un monstruo tal que genere ese miedo, determinado en su libro El Leviatán. Debe de ser un poder absoluto y poderoso. Por otra parte, John Locke habla sobre los grandes conflictos por las nuevas clases, los anglicanos contra los protestantes. Habla sobre la parte de tolerancia, en donde quienes tenían el poder necesitaban de la nueva fuente social y de riqueza, que era la burguesía. El gobierno debe proteger la vida, la propiedad privada y la libertad. La tolerancia era la herramienta para subsistir, se usaba por conveniencia. Creer en las leyes naturales de vivir sin gobierno. Montesquieu nos habla en su libro El espíritu de las leyes, el enemigo del despotismo, defiende las formas de gobierno, habla sobre la separación de los poderes, se debe delimitar el poder para la protección de la ciudadanía. Por otra parte, Francois Maria Beau habla sobre el cambio de la visión de Dios. Él creó el mundo, pero no se quedó para gobernar, dejó a los seres humanos racionales para trabajar un mundo con paz y armonía. Su libro, El Tratado sobre la Tolerancia, habla sobre la religión sí, la intolerancia no. Por otra parte, tenemos a Jean-Jacques Rousseau, en donde nos habla en su libro El Contrato Social, que él creía que en una Francia democrática, igualitaria, nos habla sobre el contrato social con una voluntad y no por miedo. Debe de ser esa forma de llevarte a cabo el tomar la decisión por una voluntad libre. El contrato social habla sobre la libertad que no se debe de perder por ninguna medida, debe de transformar bajo leyes, crea a la ciudadanía libre, trata de buscar esa simplicidad cuando todas las personas actúan para la misma finalidad. Según las palabras del calvinista germano John Artus, política es el arte de unir a los hombres entre sí para establecer la vida social en común, cultivarla y conservarla. Por ello se le llama simbiótique, el arte de vivir en simbiosis. La política metódicamente concebida e ilustrada con ejemplos sagrados y profanos. La época contemporánea abarca esta parte de revuelos, de formas diferentes de percibir la conservación de la misma especie, se somete a grandes guerras, se somete a grandes transformaciones, a estas formas de influencia entre varios estados. Humberto Cerroni, cuando afirma que la política moderna se desarrolla más bien como legitimación de todos los sujetos y de todos los intereses en la esfera de las decisiones generales. Michael Sodano afirma que la política es el proceso por el que las comunidades persiguen objetivos colectivos y abordan sus conflictos en el marco de una estructura de reglas, procedimientos e instituciones, con el objeto de alcanzar soluciones y adoptar decisiones aplicables por la autoridad estatal en sus diferentes niveles políticos, administrativos, al conjunto en sociedad. Su objeto de estudio abarca la provisión de los bienes públicos. Según Max Weber, la política es una aspiración para participar en el poder o influir en la distribución del poder entre los distintos estados o dentro de un mismo estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen. Quien hace política aspira al poder como medio para la consecuencia de otros fines. Pueden ser idealistas o egoístas. O el poder como un poder supremo, para gozar del sentimiento de prestigio que le confiere. La época contemporánea se va asociando directamente a los diferentes modelos que cada uno de los estados deberá de estudiar a base de la sociedad,
El Estado hoy en día se constituye por el territorio, por la población, por el gobierno y sobre todo en los sistemas democráticos por la soberanía, que es el poder supremo.